Dichosos somos los que asistimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. De antemano le vamos a agradecer al Señor, nuestro Dios Jehová, por permitirnos nuevamente congregarnos en esta humilde iglesia, a escuchar su palabra, a entender su palabra y a guardárnosla en nuestros corazones. Siguiendo con la secuencia de este estudio acerca de los frutos dignos de arrepentimiento, podemos decir, queridos hermanos, que tomando como punto de partida la enseñanza del Señor Jesucristo, Él vino a predicar su evangelio al pueblo judío, a su pueblo. ¿Qué vino a predicar Él? Arrepentimiento y creer en el evangelio. El cambio de vida que tiene que tener una persona en su debido momento y creer que Él es el Cristo, el Salvador, el que vino aquí a la tierra a morir por nosotros y por su sangre ser limpiado y ser salvo. Comprendiendo esto, el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos las mismas palabras textuales que hemos dicho de arrepentimiento y creer en el evangelio. Y los mismos discípulos que pasaron a ser apóstoles predicaron al pueblo judío y luego al pueblo gentil. Por tanto, Jesucristo le enseñó a los apóstoles diciendo, vayamos al libro de Mateo 28, 17, ya muchas cosas o este texto bíblico ya lo sabemos nosotros o lo hemos leído, pero valga presentar el día de hoy en las Escrituras para recordar qué es lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién le estaba diciendo el Señor Jesucristo? A sus apóstoles, a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le decía a ellos, y al ser seguidores de quién, de Jesucristo, a todas las naciones, bautizándolos, limpiándolos, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces nos podemos pensar cuando dice, por tanto, ir a ser discípulos o seguidores a todas las naciones, bautizándolos o limpiándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Padre? En Jeremías 10:10 decía el profeta, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, su enojo. El Padre, el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Juan 14:6. ¿Y por qué el Espíritu Santo? En Juan 15:26 indicaba, pero cuando venga el Consolador, decía el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará en testimonio acerca de mí. Podemos decir, queridos hermanos, que
los discípulos, los apóstoles, ¿qué tenían que hacer? Predicar el Evangelio. Que tenían que creer en el único Dios vivo y verdadero, en Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo lo iban a comprender? Por intermedio del Espíritu Santo, que es el que te hace conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay un solo Dios, que es el Padre. En Marcos 16, al 15 y 18, decía el Señor Jesucristo, pero con la versión del evangelista Marcos. ¿Qué decía Marcos? ¿O qué escribía Marcos en su evangelio? Versículo 15. Y les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicar, enseñar, proclamar y decir el evangelio a toda criatura. Ya sabemos, queridos hermanos, que el evangelio es la buena noticia de que el Señor Jesucristo, Dios, vino a la tierra a salvar al pueblo. Entonces, miren la condición, que cuando va a predicar el evangelio, hay dos condiciones. El que creyere y fuere bautizado y fuere limpiado por su nombre, será salvo. Y la otra cae en la moneda. Mas el que no creyere, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En su debido momento, cuando estuvo los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tenían el poder de Dios. ¿Para qué? Veamos, versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los apóstoles. Aquí está claro y sin confusión. Los apóstoles tenían la potestad, en su debido momento, por intermedio del Espíritu Santo y del poder de Dios, de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas, tomar manos, con las manos serpientes, y no les podían causar daño los venenos. Y curaban y sanaban enfermos. Tenemos los ejemplos de Pedro con Juan, Pablo, que le mordió una serpiente y no le pasó nada. Entonces, aquí en estos versículos, Marcos, en su evangelio, escribe lo que dijo el Señor Jesucristo. Dos condiciones: el que cree y el que no cree. El que cree será salvo y el que no, condenado. No hay intermedios, no hay por el lado izquierdo, no hay por el lado derecho. Veamos lo que decía en el Evangelio de Juan acerca de lo que dijo o enseñó el Señor Jesucristo a sus apóstoles para que ellos transmitan el mensaje a su nación y en su debido momento al pueblo gentil. Muy bien, queridos hermanos, viendo la secuencia, vamos a ver qué decía o qué escribía el evangelista Lucas acerca de lo que habló nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24, del 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitarse de los muertos al tercer día. Y entendamos, hermano, y que se predicase, que se manifestase, que se diciese, que se proclamase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, arrepentimiento y perdón de pecado. En el nombre de Jesucristo para cambio de vida. ¿Por qué? Porque ¿quién murió por nosotros, hermano? El Señor Jesucristo. Por su sangre sanadora somos limpios, perdonados los que creen. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le decía a los apóstoles, y vosotros sois testigos de estas cosas. Soy testigo. Ellos estuvieron presentes de lo que le habló, de las obras que hizo y de su muerte y resurrección. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder de Dios a los apóstoles. Aquí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre estuvo presente cuando estuvieron los reyes de Israel por intermedio de los profetas. El Hijo de Dios presente en la tierra y el Espíritu Santo, porque Él ya está en la diestra del Señor en los cielos, y el Espíritu Santo el que nos enseña ahora a nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Quién fue el Señor Jesucristo? Bien, entonces el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles qué es lo que tenían que enseñar: que se predicase en su nombre arrepentimiento, cambio de vida y perdón de pecado. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque en el libro de Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y escuchemos, y nos lavó, nos bautizó de nuestros pecados, o nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Fíjense, querido hermano, Jesucristo con su muerte nos limpió de nuestros pecados. En Juan 14:6 decía el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, ya hemos estudiado en demasía que por intermedio del Señor Jesucristo tenemos camino al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo en Juan 11:25, del 25 al 26, decía a Marta, la hermana de Lázaro, decía el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Muerto en el pecado. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás vivo. ¿Por qué? Porque Él te hace abrir, por intermedio del Espíritu Santo, el entendimiento. Cuando nosotros teníamos endurecido el corazón, no creíamos en nadie. Teníamos cerrados nuestros ojos, cometíamos pecados, habidos y por haber. Pero vino la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos abre nuestros ojos y nos damos cuenta de lo que
no creíamos en Él, estábamos en pecado. Y decía el Señor Jesucristo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? Le decía Marta, la pregunta actual. ¿Qué es esto? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por intermedio de Él podemos llegar al Padre y que por su reacción viviremos. Hermanos, la pregunta. Ya sabemos, hermanos, qué es lo que Jesucristo le dio a los apóstoles. Arrepentimiento, cambio de vida, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya Juan el Bautista nos enseñó en su debido momento al pueblo judío, y lo leímos, que hay que ayudar al prójimo, dejar nuestras vanidades, dejar nuestros egoísmos y hacer el bien. El Señor Jesucristo vino a la tierra, le enseñó al pueblo judío, le enseñó a los apóstoles para que vuelvan su corazón a Dios y ayuden al prójimo. Juan 22, del 37 al 40, decía el Señor Jesucristo acerca del mandamiento de Dios que le dio a Moisés para su pueblo, y lo resumió en dos. Decía el Señor Jesucristo, versículo 37 de Juan 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo puedo tener yo unos frutos dignos de cambio de vida? Ahí lo tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. En Juan 13, del 34 al 35, Jesucristo da un nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que soy, en todo esto conocerán que soy mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo puedo yo dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿O cómo nos puede conocer la gente de que somos seguidores de Jesucristo? Si tuviéramos amor los unos con los otros. Luego de que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y subió a la diestra de nuestro Padre Dios, y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés a los apóstoles, a los que estaban reunidos en el aposento alto, ahora la potestad era de ellos de enseñar el Evangelio. Veamos ya en acción a los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y le dijo al pueblo. ¿Qué le dijo? Vamos a ver lo que dice. Sepa pues altísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
a que vosotros lo matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué le decía esto al pueblo judío, al pueblo israelita? Porque ellos pensaban que Jesucristo no era el Cristo, pero que Jesús no era el Cristo. Y estos líderes religiosos le decían que era un fanático, un enfermo que decía estas cosas. Pero ellos viendo, no creían. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos oyen, pero no cambian su vida. Tienen tapado sus oídos. ¿Y qué pasó con este pueblo que Pablo pronunciaba acerca del Cristo? Y se dieron cuenta de lo mal que habían hecho. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se recordarán cuando Juan el Bautista estaba limpiando con agua en el Jordán y le preguntaron a los publicanos, los soldados y el pueblo: ¿qué haremos? ¿No? Pero lleno del Espíritu Santo les decía: arrepentidos y bautícense. Arrepentidos, cambien su forma de vivir, vuelvan su corazón a Dios, ayuden al prójimo, y lo que le enseñó el Señor Jesucristo, y límpiense, bautícense cada uno de vosotros, bautícese, límpiense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo se confluye en lo que ya anteriormente hemos visto. Que se limpie cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, les decía Pedro a los judíos, es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque no creían. Estos líderes religiosos no creían en el Señor Jesucristo. Por eso le decía: pero sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron limpiados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense, hermano, gran cantidad de gente cuando proclamaba el Evangelio Pedro en su debido momento, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la gente, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, queridos hermanos, ya los apóstoles tenían la potestad de predicar el Evangelio, primeramente en Jerusalén, luego a todas las naciones. ¿Y cómo llegó hacia todas las naciones? Por intermedio del apóstol Pablo. Veamos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pablo predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Además os declaro, decía Pablo, hermanos, le decía a la iglesia de Corinto, el Evangelio que os he predicado, que le he proclamado, que le he manifestado, que le he dicho, el cual también recibisteis,
decía Pablo en su debido momento, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, pues creísteis en vano, decía Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que dicen las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense lo que proclamaba Pablo a la iglesia de Corinto, que en su debido momento ya había predicado él cuando realizó su viaje. Ahora veamos lo que decía Pablo a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 12, versículo del 2, el 9 al 20. ¿Qué le decía a los creyentes? ¿Cómo tienen que ser su manera de vivir? ¿Cómo tienen que obtener sus frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué decía Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, ya hemos visto el amor al prójimo. Entonces decía Pablo, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, bien se le decía a la iglesia, nos dice a nosotros, los creyentes, no seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. ¿Por qué decía Pablo? Ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. ¿Qué son las ascuas? ¿No? Según el diccionario, ascuas, o los autores indican que las ascuas son como carbones de fuego, piedra de fuego. Saben que el fuego en una piedra quema, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos ver aquí, creando la escena, es que tu enemigo va a ver que tú eres bueno, tú has cambiado, y él va a tener vergüenza. Ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Él se va a dar cuenta que está mal y tiene que arrepentirse. Queridos hermanos,
¿Cómo obtener los frutos dignos del arrepentimiento? En el transcurso de las semanas anteriores hemos visto cómo debe ser el comportamiento del ser humano hacia los demás, hacia el pueblo. Debemos de ayudar, debemos de amar al prójimo, ayudar al más necesitado, ayudar al humilde de corazón, ayudar a nuestra familia. Y más, dijo el apóstol Pablo, a los de la iglesia, porque dentro de la iglesia existen hermanos que son necesitados, tanto de palabra como de economía. ¿Cómo obtener los frutos dignos del arrepentimiento? Creen en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, su Hijo. Deja que entre el Espíritu Santo a tu corazón y verás que van a tomar cambio de vida. Van a aparecer los frutos dignos del arrepentimiento. Que tienes que trabajar, sí. Por eso Pablo decía, no sean perezosos. Tenemos que trabajar en ese aspecto. Cambiar nuestra vida. Ayudar al prójimo. Ayudar al más necesitado. Bien, hermanos. Todavía no terminamos lo que es el estudio de lo que son frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la introducción a la enseñanza de la iglesia. Porque ya dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, debemos de vivir una vida santa, una vida santa. Que nos vamos a equivocar, sí. Pero abogados tenéis, dice la palabra de Jesucristo, el justo. Hermanos, que toda bendición, que toda palabra que hemos expuesto aquí, no es palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Que toda la gloria, la honra, sea para nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, nos proteja el día de hoy y en el transcurso del día. A Él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén.